Este programa es clasificación A, apto para toda la familia. Los conceptos emitidos en este programa son responsabilidad de su productor. Cananga TV no se hace responsable de los conceptos emitidos en el mismo. La historia es la disciplina que se encarga de estudiar el pasado de la humanidad, analizando eventos, personajes, culturas y sucesos que han ocurrido a lo largo del tiempo. Gracias a la historia podemos comprender cómo han evolucionado las sociedades, las ideas y las costumbres a lo largo de los siglos. Cananga Visión le da la bienvenida a este encuentro con la historia nacional e internacional que va de ayer a hoy. En la entrega televisiva actual conoceremos un poco más acerca de las fechas más relevantes del mes de febrero. Acompáñenos en este recorrido histórico de Cananga Visión, Canal 98. Los días internacionales y mundiales son celebraciones que se realizan para conmemorar una causa o tema de interés. Su objetivo es sensibilizar al público y movilizar recursos para abordar problemas mundiales. En el caso de los días internacionales, son decididos por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Sirven para dar a conocer temas de interés como los derechos humanos, el desarrollo sostenible o la salud. Son una oportunidad para movilizar la voluntad política y los recursos para abordar los problemas mundiales. Por su parte, los días mundiales son propuestos por las agencias adheridas al sistema de la organización. 2 de febrero, Día de la Candelaria. 3 de febrero, Día Internacional del Abogado. 9 de febrero, nacimiento de Ulises Francisco Espaillat. 13 de febrero, Día Mundial de la Radio. 14 de febrero, Día de San Valentín. En el calendario gregoriano, febrero es el segundo mes del año y es el más corto. Tiene 28 días en los años comunes y 29 en los años bisiestos, los cuales suceden cada 4 años para corregir el desfase entre el año calendario y el año trópico. Su nombre proviene del latín februarius, que a su vez viene de februm, que significa purificación. Esto se debe a que en este mes se celebraba el ritual de Februa, una fiesta anual romana que se identificó con la purificación. Para la Iglesia Católica, este mes está dedicado al Espíritu Santo y la Sagrada Familia. 2 de febrero, Día de la Candelaria. La Candelaria es una fiesta popular celebrada por los católicos que celebra la presentación de Jesús en el templo, la purificación de la Virgen después del parto y la Virgen de la Candelaria, advocación mariana aparecida en Tenerife, Islas Canarias en el siglo XV. Tiene lugar el 2 de febrero y en algunos lugares de España se extiende durante varios días, generalmente por ser la patrona del lugar. Mayormente se pasa al primer fin de semana de febrero. Cada 2 de febrero de todos los años en diversas partes del mundo, los creyentes católicos celebramos el Día de la Candelaria. Aunque esta celebración es muy conocida con este nombre, en algunos sitios del mundo también se la conoce con el nombre de la Fiesta de la Luz o Fiesta de las Candelas. Esta celebración de muy larga data se ha ido modificando con el paso del tiempo y se celebra de manera particular en distintas partes del mundo. Sin embargo, el festejo principal sigue siendo el mismo, encuadrado por 2 acontecimientos bíblicos: la presentación de Jesús en el templo y la purificación de la Virgen después del parto. Aunque María dio a luz a Jesucristo sin perder su virginidad, ella se presentó en el templo para cumplir con lo que prescribía la ley. José y María habían llevado consigo al niño Jesús, como también marcaba la ley, que a los 40 días de nacido todo varón judío debía ser presentado en el templo. La fecha tiene sus raíces en el Antiguo Testamento,
puesto que el 2 de febrero es la fecha en la que se cumplían 40 días desde el nacimiento de Jesús. Esto marcaba el fin de la cuarentena de la madre y con ella el término del ritual del acompañamiento para el niño. La ley de Moisés prescribía que toda mujer debía presentarse en el templo pasado estos 40 días para purificarse. En la ciudad de Jerusalén, esta festividad se efectuaba llevando velas encendidas a la iglesia del Santo Sepulcro. Esto formaba parte de la presentación del niño Jesús. Más tarde, precisamente a finales del siglo XV, dos pastores hallaron una imagen de la Virgen María a orillas del mar de Canarias, en España. Fue luego de dicha aparición y en conjunto con la presentación del niño Jesús y la purificación de la Virgen que se comenzó a celebrar la fiesta de la Virgen María de las Candelarias. Esta tradición cruzó el océano y pudo llegar hasta América, cuando un importante número de inmigrantes canarios tocaron suelo americano. Particularmente en México, las manifestaciones de fe por este día son muy amplias y giran sobre todo alrededor de la imagen del Niño Dios, que en este día especial se bendice en las iglesias. Con el paso de los años, la fiesta se centró cada vez más en llevar a los niños de la familia al templo para que recibieran una bendición. En México, desde hace varios siglos, la costumbre del Día de la Candelaria es presentar la imagen del Niño Dios al templo para que sea bendecida. Se trata de una aparición de la Virgen sucedida en España, que actualmente toma papel de patrona de las Islas Canarias. Su nombre viene de candela, de la luz que guía el camino. Como ya lo mencionamos, su festividad es el mismo día de la purificación de María y de la presentación de Jesús. Si lo deseas, puedes ver en esta tarjeta la historia de la Virgen de la Candelaria. ...3 de febrero, Día Internacional del Abogado. El Día Internacional del Abogado se celebra el 3 de febrero. Esta celebración tiene como objetivo reconocer la labor de los abogados y abogadas que trabajan para conseguir un mundo más justo. Esta celebración se realiza en honor a los profesionales que ejercen la defensa jurídica de los ciudadanos en los procesos judiciales y administrativos que lo ameritan, así como quienes asesoran y dan consejos en materias legales. Un abogado es un profesional universitario graduado en Derecho, el cual debe estar colegiado para poder ejercer su profesión, que conlleva varias funciones y competencias, tales como asesorar, defender procesos judiciales y gestionar temas en diversas materias relacionadas con el derecho. En tal sentido, se especializan en las diferentes ramas del derecho público y privado, acorde con la legislación de cada país. El 3 de febrero se celebra el Día Internacional del Abogado, con el objetivo de reconocer la labor de los hombres y mujeres de leyes que trabajan para conseguir un mundo más justo. Se pretende destacar la notable importancia de los abogados en las defensas jurídicas a personas, tramitación de procesos judiciales, administrativos y de mediación de negociaciones y conflictos laborales, entre otras competencias. La principal característica de un abogado es defender los derechos de los ciudadanos durante un proceso judicial. En un caso, sustenta sus argumentos a través de pruebas y evidencias que se presentan a un juez para brindar un veredicto. Sin importar cuál sea su orientación, ellos están capacitados para verificar contratos y dar validez a los procesos de bienes raíces, familiares, propiedad intelectual y laboral. El Día Internacional del Abogado se celebra en varios países del mundo mediante la realización de diversos eventos y actividades, conferencias, charlas, lecciones magistrales y jornadas legales comunitarias. Con ello, los profesionales del derecho reafirman su compromiso de hacer justicia con ética y eficiencia. La historia es la ciencia que nos permite conocer ese pasado para comprender el presente que vivimos y construir nuestro futuro.
Una de las razones fundamentales por lo que es relevante estudiar la historia en la actualidad es justamente para entender el cambio de la sociedad contemporánea, entender cómo surge la sociedad en la que vivimos. 9 de febrero, nacimiento de Ulises Francisco Espaillat. Ulises Francisco Espaillat Quiñones fue un político dominicano y el 19º presidente de la República Dominicana. Es considerado por casi un 90% de los historiadores dominicanos y extranjeros uno de los políticos más honestos y cándidos. Esto tomando en cuenta que en el contexto en el cual en el gobierno existía una menor vigilancia de la utilización de los recursos públicos. Se opuso a la anexión a España decretada por Pedro Santana y luchó junto a José María Cabral y Gregorio Luperón en la Guerra de Restauración. En 1876 fue elegido presidente de la República, pero las pugnas entre los azules de Cabral y los rojos de Báez, junto con la bancarrota del país, hicieron imposible su gobierno. Tuvo que abandonar el poder el mismo año. Ulises Francisco Espaillat nació en Santiago de los Caballeros el 9 de febrero de 1823. Desde joven desempeñó diversas actividades comerciales y profesionales. Fue panadero, destilador de alcoholes, médico y más que nada farmacéutico. También se destacó como periodista, escritor, legislador, diplomático, secretario de Estado, vicepresidente de la República durante la Guerra Restauradora y finalmente presidente constitucional de la República en 1876. Fue además prócer civil de singular estatura moral en la sociedad dominicana y en la región caribeña, al punto que algunos historiadores lo equipararon con la figura de Benjamin Franklin, con quien decían guardaba cierto parecido físico. Una vez en el gobierno, Espaillat fue un visionario cuya breve gestión pública se vio frustrada por las enconadas pasiones políticas de su época. Fue el 15º ciudadano elevado a la primera magistratura de la nación y el primer político de su época que alcanzó el solio presidencial con un programa de gobierno fundamentado sobre ideas liberales y democráticas. En las elecciones presidenciales de 1876, Espaillat recibió la casi totalidad de los votos emitidos. En las elecciones presidenciales de 1876, Espaillat recibió la casi totalidad de los votos emitidos, pues de un total de 26.410 sufragantes, 24.329 votos favorecieron su candidatura contra 2.081 repartidos entre 60 candidatos de menor cuantía. Entonces, había consenso en torno a la necesidad de reordenar la economía nacional, adecentar la administración pública y estimular la educación para encauzar al país por sendas de progreso y de superación colectiva. Y Espaillat, según el sentir generalizado, reunía las cualidades personales necesarias para acometer con éxito tan patriótica empresa.
Cuando Espaillat dedicó atención al problema de las revueltas armadas contra su gobierno, ya era tarde. Para salvar la situación debía tomar medidas represivas severas, y eso no formaba parte de su visión de cómo debía gobernarse el país. Pues Espaillat no podía tolerar la idea de que fuese necesaria la efusión de sangre para sostenerlo en el poder. Sobrevino entonces una rebelión de militares en la capital, quienes constituyeron una Junta Superior Gubernativa y mediante un manifiesto insurreccional desconocieron el gobierno del presidente Espaillat, razón por la cual afirmó que no permitiría que por su causa en el país se derramara más sangre, pues él era un misionero de paz, no de guerra y destrucción. Prefirió, pues, renunciar a la presidencia y ceder el paso a quienes ambicionaban servirse de la riqueza nacional. En Santo Domingo, sostuvo Espaillat, se llamaba política a la falta de toda noción de gobernar y a la sobra de intrigas sucias, inmorales e indecentes. En su mensaje de despedida, con no disimulada tristeza, afirmó: «Yo creí de buena fe que lo que más aquejaba a la sociedad de mi país era la sed de justicia, y desde mi advenimiento al poder procuré ir apagando esa sed eminentemente moral y regeneradora, pero otra sed aún más terrible la devora, la sed de oro». Vaya extraña paradoja. Quienes apoyaron a Espaillat para la presidencia fueron los mismos que injustamente propiciaron su derrocamiento. Poco después, en carta a un amigo, Espaillat confesó desconocer las verdaderas causas de su derrocamiento. No sé qué excusa podrán ofrecer ante la opinión, ante Dios, ante su propia conciencia, los que no hace 3 meses que me elevaron en alto y sin darles yo motivo alguno, sin faltar a mi programa, a mis principios de antemano conocidos, hoy parece que se complacen en mi descrédito y caída, como si solo me hubieran elevado para tener el gusto de precipitarme. Así terminó el primer experimento auténticamente liberal y democrático en República Dominicana en la segunda mitad del siglo XIX. Al cabo de pocos días, Espaillat se reintegró al seno de su familia en la ciudad de Santiago, en donde reasumió su antigua profesión de médico y boticario. 2 años después, el 25 de abril de 1878, falleció a consecuencia de una enfermedad bacteriana. Su muerte constituyó una sentida manifestación de duelo en la sociedad santiaguense y en todo el país, al tiempo que el Congreso Nacional decretó 9 días de luto. Desde el año 2005, como homenaje permanente a la memoria de quien fuera un repúblico ejemplar, paradigma de transparencia y rectitud ciudadana, el gobierno dominicano declaró el 29 de abril Día Nacional de la Ética Ciudadana, en recordación de la fecha cuando asumió la presidencia de la República. Los restos mortales del prócer Ulises Francisco Espaillat descansan en el Panteón de la Patria, junto a los héroes y mártires de la República. Ulises Francisco Espaillat nos dejó un legado de integridad, valentía y compromiso con la justicia. Su lucha por un gobierno democrático y transparente nos inspira a seguir sus pasos. En honor a su sacrificio, debemos trabajar unidos por una sociedad justa y equitativa para todos los dominicanos. La historia se divide en etapas, entre las que se encuentran la prehistoria, que comienza con la aparición de los primeros seres humanos y finaliza con la invención de la escritura, la edad antigua, la edad media, la edad moderna, la edad contemporánea. Aquí en Cananga Visión usted tiene con nosotros una cita semanal donde le ofrecemos los acontecimientos más relevantes del mes en curso y pasando por todas estas etapas históricas. Juntos conocemos lo que va de ayer a hoy. Estar informado es lo primero y aquí en Cananga Visión se lo facilitamos.
Si no pudo actualizarse durante lo acontecido en la semana en materia informativa, en nuestro canal se lo resumimos el fin de semana. Resumen noticioso donde reflejamos el contexto nacional e internacional. Solo por Cananga Visión, Canal 98. Televisión en tus manos. La música es el lenguaje universal por excelencia y aquí, en Cananga Visión, ella tiene su propio espacio cada sábado a las 4 de la tarde. De mi vida, antes que termine esta canción. Más que nunca, pero yo siento que muero. Sufro. Oh, chocas con la verdad, no finges. Si he tenido fallas, tú también. Ya no sé qué hacer para que estés bien. Cananga Musical, sábado 4 de la tarde, solo por Cananga Visión, Canal 98. Televisión en tus manos. ...13 de febrero, Día Mundial de la Radio. Proclamado en 2011 por los Estados miembros de la UNESCO y adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2012, el 13 de febrero devino el Día Mundial de la Radio. Este día se seleccionó para reconocer el papel de la radio en la difusión de información, el entretenimiento y la educación a nivel mundial, así como su contribución a la paz y el entendimiento entre naciones. La jornada enfatiza la importancia de la radio en promover la cooperación internacional entre las emisoras y en el avance del acceso a la información y la libertad de expresión. Los objetivos específicos incluyen la sensibilización sobre el valor de la radio como servicio público, el apoyo a una radio libre, independiente y pluralista, y el fortalecimiento de la cooperación internacional entre las emisoras de radio. Según los organizadores, la radio se caracteriza por su accesibilidad, siendo fundamental para alcanzar comunidades remotas o marginadas y apreciadas por su capacidad de proveer compañía e información de manera inmediata. En situaciones de emergencia se establece como un medio indispensable para el acceso a información fiable. La evolución hacia formatos digitales, tales como la radio visual, plataformas multiplataformas, podcasts y series de audio, ha incrementado su alcance y versatilidad, ofreciendo a los oyentes mayor libertad en cuanto a la selección de contenido y el momento de consumo. El 13 de febrero se celebra en todo el mundo el Día de la Radio. El festejo, propuesto por la UNESCO y aprobado por la Organización de Naciones Unidas, rinde homenaje a la fecha en que salió al aire por primera vez la radio de las Naciones Unidas en 1946. Su celebración tiene el objetivo de concientizar al público y a los medios de comunicación acerca de la importancia de la radio. La radio es uno de los medios de difusión más antiguos e importantes en la historia de la humanidad. Sus orígenes están relacionados con el descubrimiento y transmisión de las ondas electromagnéticas, realizadas por los científicos James Maxwell y Heinrich Hertz. En honor a este último, las ondas electromagnéticas se denominan ondas hertzianas. En la década de 1890, el ingeniero italiano Guillermo Marconi construyó el primer sistema de telegrafía inalámbrica basado en ondas hertzianas transportadas por el aire. Por sus aportes, Marconi es considerado el padre de la radio. Las primeras transmisiones realizadas por Marconi en 1904 se realizaron en el ámbito militar. 2 años después, en la Nochebuena de 1906, desde Massachusetts se realizó la primera emisión radiofónica pública. En lo adelante, la radio se perfeccionó con la incorporación de adelantos científicos técnicos, como el uso de diodos y triodos, la invención de la radio de galena, considerado el primer aparato de la radio de la historia, y la incorporación del dial,
mediante el que se seleccionan las emisoras. En nuestra región geográfica, Argentina fue el país pionero de la radio en América Latina. La llegada de la radio a República Dominicana está relacionada con la primera ocupación norteamericana entre 1916 y 1924. En 1926, el ingeniero Frank Hatton Guerrero construyó un transmisor de 10 vatios de amplitud modulada y transmitió la primera señal en el país. Así nació la primera emisora nombrada HIH. En 1926, los hermanos Erros, de nacionalidad puertorriqueña, instalaron una emisora en la provincia de La Romana, nombrada como La Voz del Papagayo. El 12 de octubre de este mismo año se constituyó Radio Club Dominicano, entidad encargada de reunir a sus socios y todas las personas interesadas en las telecomunicaciones. 2 años después, en abril de 1928, salió al aire HIX, la estación oficial del Estado Dominicano. Su primera transmisión fue el himno nacional dominicano. En los años posteriores surgieron múltiples estaciones radiales especializadas en la difusión de música, noticias, deportes, religión. 14 de febrero, Día de San Valentín. El Día de San Valentín o simplemente San Valentín es una festividad de origen católico que se celebra anualmente el 14 de febrero como conmemoración de las buenas obras realizadas por San Valentín de Roma relacionadas con el concepto universal del amor y la afectividad. Originado por la Iglesia Católica como contrapeso de las festividades paganas que se realizaban en el Imperio Romano, también es una de las primeras fiestas que significaron la expansión del cristianismo en toda la Eurafrasia romana. La fiesta en sí ha ido ganando importancia a lo largo del tiempo desde una perspectiva laica como Día de los Enamorados o Día del Amor y la Amistad. El Día de San Valentín tiene su origen en el cristianismo, el cual conmemora las buenas acciones de San Valentín de Roma, generalmente relacionadas con el afecto y el amor. Pero, ¿quién fue San Valentín de Roma? Pues bien, este personaje vivió durante el gobierno de Claudio II, entre los años 268 y 270 después de Cristo. En esta época, el cristianismo en Roma estaba prohibido, y por ende, las tradiciones y celebraciones que derivaban de esta religión también. Sin embargo, San Valentín era un fiel creyente y a escondidas del gobierno unía el matrimonio a los soldados y a sus compañeras en las bodegas de las cárceles del imperio. Más adelante, el emperador Claudio II se enteró de las prácticas de Valentín y ordenó su captura. Diversas fuentes indican que su intención solo era llamarle la atención y expulsarlo del país para evitar que siguiera con prácticas cristianas. Sin embargo, las influencias de otros funcionarios de alto rango hicieron que fuera decapitado. La leyenda cuenta que cuando Claudio II ordenó la detención de Valentín, este se percató de la ceguera que padecía la hija de un juez de la prisión donde se encontraba, la cual generó una gran preocupación en él y decidió pedir a Dios para que la joven pudiera volver a ver. Ya de camino a la plaza pública donde sería ejecutado, San Valentín le regaló un papelito a la joven para que lo leyera. Ella lo recibió desconcertada, pues no podría leerlo. No obstante, lo abrió y para sorpresa de todos, pudo ver por primera vez. El papel contenía una frase que decía, "Tu Valentín". Como muchos hechos históricos, algunos historiadores no apoyan esta historia, pero quienes sí lo hacen, afirman que Valentín no solo quiso ayudar a la joven por amistad, sino que realmente llegó a enamorarse de ella, teoría que refuerza aún más la relación de esta celebración con el amor. Más adelante, la Iglesia Católica, ya establecida como religión oficial de Roma, deseaba eliminar las celebraciones lupercales, las cuales se caracterizaban por realizar sacrificios de perros y cabras, para desollarlos y con su piel realizar látigos que posteriormente las mujeres portarían para asegurar su fertilidad. Finalmente, la Iglesia encontraría la forma de erradicarlas que para ellos eran festividades paganas, retomando la vida de Valentín con fecha del 14 de febrero en el nuevo calendario gregoriano. Posteriormente, fue esparciéndose por las tierras conquistadas por el imperio, en Europa, Asia y África. Existen registros que indican que el primer día de San Valentín fue celebrado el 14 de febrero del año 494, y así, año con año, de acuerdo a su calendario litúrgico tradicional,
Sin embargo, en 1969, durante el Concilio Vaticano II, se retiró oficialmente su celebración, pero universalmente se sigue recordando a este día como San Valentín. Inicialmente, la Iglesia Católica intentó representar en este día la dicha y el amor entre los seres humanos. Sin embargo, con el paso del tiempo las personas fueron relacionando la celebración con la fertilidad. Hoy en día, el 14 de febrero es visto como una oportunidad de celebrar el amor y el afecto entre las personas. Incluso se ha expandido hacia la amistad, los padres y en general a quienes se les tenga un cariño especial. Es importante resaltar que esta festividad ha trascendido su origen católico, pues actualmente no importa cuál religión se profese para celebrarlo. El día de San Valentín también retoma al corazón como símbolo, haciendo referencia al dios romano Cupido. Sin duda, el capitalismo ha hecho que esta celebración crezca año con año, pues ha fomentado el consumo de productos hechos especialmente para conmemorar esta fecha. La mercadotecnia ha logrado que esta festividad haya trascendido de tal forma que actualmente ya no es necesario profesar una religión específica para celebrar el día de San Valentín, ya que esta celebración está presente en las costumbres occidentales como en las costumbres orientales y a lo largo y ancho del planeta. No importa cómo lo llames, si el día de los enamorados, día de los novios, día del amor y la amistad o cualquier otro, su origen es el de San Valentín. Y ahora, algunos datos curiosos sobre este día. Platón, en su diálogo El banquete, definió al amor como una adoración por la belleza, por ello se le conoce como amor platónico. A la ciudad de París, en Francia, se le conoce como la ciudad del amor. ¿Ya la conoces? ¿Concuerdas con esta frase? ¿Sabías que con un beso se mueven 36 músculos y se consumen alrededor de 12 calorías? ¿Sabías que un beso acelera el ritmo cardíaco de 60 a 100 latidos por minuto? ¿Sabías que en el beso esquimal no se tocan los labios? En este únicamente se da un roce de nariz a nariz. Hasta aquí este recorrido histórico, agradecemos su compañía y nos despedimos hasta un próximo encuentro con la historia nacional e internacional. En Cananga Visión, Canal 98, usted conoce cada semana lo que va de ayer a hoy.